Muy buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en viernes, en la tarde, en este panel que yo considero que es fundamental, que es un panel que saben que toca muchas fibras sensibles, pero más allá de lo emocional, es muy importante porque es una conversación que tenemos pendiente como sociedad y no solo como mujeres, es una conversación pendiente que involucra a lo legal, que involucra a las infancias, por supuesto, y que involucra directamente los derechos humanos, y que estamos aquí el día de hoy para compartir varias experiencias y ustedes como público una vez más agradecerles y también entrar en contacto con sus opiniones y con sus experiencias. Me acompañan el día de hoy Liora Anderman, quien ella es miembro activa de la colectiva Con Ovarios, un grupo de mujeres que desde el activismo y basadas en sus experiencias personales buscan erradicar la violencia gineco-obstétrica en nuestro país. ¿Cómo estás, Liora? Muy bien, muchas gracias. Y si te parece bien, empezamos a platicar y nos vamos presentando. Bueno, están también por aquí Mariana Campos, está Rada y está también el Güero Nazar, quienes desde sus prácticas, sus experiencias, han ido abonando a esta conversación. Y yo soy Gina Jaramillo, bienvenidos. Bueno, me gustaría mucho iniciar contigo, Liora, porque hay algo que es fundamental. Primero, entender qué es exactamente la violencia gineco-obstétrica. Pues justo eso es muy importante. Antes de ser víctima yo y crear este colectivo con varias mujeres, no sabía lo que era. Y realmente eso es lo impresionante, que mucha gente no lo sabe. La violencia gineco-obstétrica son todas estas prácticas indebidas que se hacen a la mujer, ya sea en una revisión ginecológica o durante el parto, embarazo, posparto, que pueden ir desde insultos, malos tratos en la consulta, pueden ser inclusive tocamientos indebidos, hostigamiento, pero también pueden ir mucho más lejos como maniobras contraindicadas por la OMS, como la maniobra Christeller, o por ejemplo las episiotomías de rutina, las cesáreas innecesarias. Y a mí aquí me gustaría preguntarle a todos ustedes, a todas ustedes, ¿quién siente que ha vivido o conoce a alguien que ha vivido violencia gineco-obstétrica en su vida? Pues justo, la estadística en México nos dice que 1 de cada 3 mujeres lo ha vivido, y es por eso que creemos que tenemos que erradicar este tipo de violencia pues lo antes posible. El título de la mesa es ¿Cómo pensar una práctica médica feminista en el 2024? Y pareciera increíble que apenas en el 2024 estamos teniendo esta conversación. A mí me gustaría preguntarte algo un poquito pues más personal, Liora, y es ¿cómo te diste cuenta que habías sido víctima? Yo desde que terminó mi parto, que tristemente fue una inducción sin consentimiento, que terminó en una cesárea de emergencia a causa de un abandono completo del médico, pues mi intuición me decía que lo había estado mal, pero obviamente piensas, bueno, el parto debe ser así, sufrimos todas en nuestros partos y así te la crees, hasta que 1 año y medio después, una ex colaboradora de este médico, pues me confesó que inducían los partos los miércoles sin consentimiento de nosotras, es decir, a través de un medicamento en un té que decían que era de manzanilla. Cuando yo me di cuenta sentí muchísimo coraje, pero también pensé, ¿por qué en el momento no me creía a mí? ¿Por qué no le creía a mi intuición? Y ahí es donde decidí buscar a otras mujeres y tristemente las encontré, víctimas de este mismo médico. Y desde Con Ovarios, ¿qué están haciendo? ¿Cuál está siendo el objetivo principal de la colectiva y desde dónde están accionando? Pues bueno, iniciamos 5 mujeres hace un poco más de 1 año, Mariana, Viviana, Ale, Mariola y yo. Tuvimos el apoyo de Animal Político para alzar la voz y fuimos tristemente juntando más historias. Al día de hoy somos más de 50 mujeres que nos hemos sumado a alzar esta voz, todas víctimas de este mismo médico. Sin embargo, nuestra lucha va mucho más allá. Queremos hacer justicia con este médico para sentar un precedente judicial y que a ninguna mujer le pase lo mismo, que ningún otro médico se atreva a tratarnos así. Pero también queremos visibilizar este tipo de violencia, queremos realmente informar, que las mujeres sepamos que el parto es nuestro y que no nos lo pueden robar. Y en un futuro próximo, que Mariana contará un poquito más de esto, incidir en política pública. Muchas gracias. Ay, Mariana, me gustaría que nos contaras hoy a la distancia. Tú en el año 2011 fuiste la primera persona en alzar la voz, en demandar. Tuviste también la voluntad, y hay que decirlo, el valor de hacerlo, porque una cosa es platicarlo entre amigas, luego asumir el impacto y todo lo que te genera a nivel personal y después accionar a nivel político y legal.
Hoy a la distancia, ¿cuál dirías que es tu reflexión personal frente a esta violencia a la que te enfrentaste y a lo que has ido avanzando con tus compañeras? Bueno, creo que primero una breve aclaración. No fui la primera persona en demandarlo. Hubo otra paciente, porque también soy víctima del mismo médico que platicó Liora. Hubo otra paciente que lo demandó, aunque yo en el momento que demandé no sabía. Yo lamentablemente tuve un caso muy trágico. Mi hija murió 1 hora después de haber nacido por un medicamento contraindicado que me recetaron en la semana 38, y también porque esa emergencia que se suscitó no fue atendida a tiempo. No fue atendida a tiempo y además no fue atendida de manera efectiva, ¿no? Había evidencia completa de que mi hija se estaba muriendo adentro de mí y el médico perdió horas. De hecho nos abandonó en el hospital y recetaba solo suero glucosado, algo increíble de pensar. Entonces, pues básicamente yo sentía que yo representaba y aún a mi hija aquí, y que como que era parte del rol de mamá que me quedó después de que pues no la pude tener en vida, ¿no? Entonces yo decidí que pues yo tenía que alzar la voz por ella, y la tenía que representar, y esa fue mi más grande motivación para ir adelante. Gané 2 instancias y lamentablemente en la tercera instancia que resolvió la Corte aquí en México, pues mi hipótesis es que el caso lamentablemente se corrompió y yo perdí. Ese día fue muy duro para mí, pero jamás me arrepentí de haber cruzado ese camino, porque me hizo más fuerte. Haber alzado la voz me dio mucho, una especie de, pues cuando te sientes aliviado de alguna manera. O sea, ayudó en mi duelo, ayudó a sentir que yo maternaba a mi hija de esa manera, y unos meses después de que yo perdí la sentencia, el 8 de marzo de 2021, yo decidí salir pública con mi caso en redes sociales. Yo soy analista de política pública y ahí Liora me encontró, y pues fue una experiencia muy importante para mí el haber conocido otras mujeres que también habían sufrido afectaciones por este médico. Yo creo que la justicia es cuesta arriba en México, sin duda. Todo está puesto para que no ganes, sinceramente. Es más, todo está puesto para que no denuncies. Y es por eso que las personas pues no denuncian ni quieren ir en ese camino. Pero como yo me dedico al análisis de política pública, también yo tenía una motivación profesional para entender cuáles son las trabas y qué se puede hacer, tanto para prevenir violencia obstétrica como para tener una mejor justicia. Solo cerraría diciendo que actualmente yo continué mi caso. Se encuentra actualmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde decidí hacer una petición básicamente para demandar al Estado mexicano por no haber respetado mis derechos humanos de acceso a la justicia cuando se resolvió el caso en la Corte. Oye, Mariana, ¿y tú dirías que, pensando en tu papel laboral, desde las políticas públicas, ¿hay posibilidad para la prevención de la violencia obstétrica? ¿Tenemos ahí algo que podemos activar? Muchísimo, podemos hacer muchísimo. Es un tema bastante desdibujado. De hecho, tanto las usuarias del sistema de salud como los propios operadores no entienden la definición, no estamos conscientes. Entonces, ahí hay un primer espacio de incidencia en donde podemos ayudar a educar a las usuarias del sistema, así como a sus operadores. Eso es vital. ¿Qué es la violencia obstétrica? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y qué daño puede hacer? Entonces, eso desde luego implica una primer fase de hacer conscientes a las usuarias de sus derechos y también a los médicos de los derechos que estas usuarias tienen. Entonces, hay un trabajo de educación muy grande que hay que hacer. Creo que también tenemos que pensar en mejores modelos de operación. ¿A qué me refiero con esto?
y especialmente quiero hablar un poco de la práctica privada. Estamos acostumbrados a creer que esto sucede solamente como en hospitales en donde no hay recursos, hospitales públicos, ¿no?, con carencias, y en realidad es que nosotras vivimos todo esto en hospitales pues privados que sí tienen recursos, y para que no nos vayamos con la finta de a mí no me va a pasar ahí, ¿no?, en el sector privado, mi médico nunca haría eso. Creo que ahí es muy importante pensar también que tenemos que generar, más allá de la educación, sí tener modelos operativos en el sector privado que sean adecuados. Resulta que los médicos deciden sus esquemas de atención. Este médico dice que pues, quiere que los bebés nazcan los miércoles. Y pues si tu parto nace el miércoles vas a tener una inducción y una cesárea. Entonces, en otros lugares, en otros países, lo que se hace es que están obligados a operar en un esquema que privilegie el bienestar de las pacientes, y ese esquema es de turnos. Básicamente tiene que organizarse la clínica para tener turnos, ¿no?, guardias, y nadie puede garantizar que un médico en específico te va a atender y todos van a compartir tu expediente. Eso es muy importante. Por aquí se ha desarrollado una personalidad como de reyes, perdón, a los médicos, ¿no? Como yo soy el rey, y entonces… Como el culto al médico. El culto al médico, cuando en realidad las instituciones públicas tienen que defender a las pacientes y las tienen que poner como prioridad, y que haya un modelo operativo adecuado. Esos son algunos ejemplos. Esto que dices es importantísimo, y ojalá tengamos tiempo de regresar, porque es un tema que da para muchísima conversación y que es importantísimo también tenerlo muy presente a la hora de elegir a un médico que nos acompañará a lo largo de un proceso tan importante como es un embarazo. Hola Rada, ¿cómo estás? Hola. Quisiéramos, bueno, Rada va a tener traducción simultánea y van a ir escuchando en español sus respuestas. ¿Cómo nace la idea de crear la Casa de las Mujeres Saint-Denis, y que nos cuentes un poquito de qué va este proyecto? Bien sûr. Claro. Merci beaucoup pour cette invitation. Gracias por la invitación. Moi, je suis gynécologue. Yo soy ginecóloga. J'espère que je ne fais pas beaucoup de violences obstétricales. Espero no ejercer mucha violencia obstétrica. J'ai fait beaucoup d'accouchements. Me ocupé de muchos Et partos. justement, j'ai, pendant ma carrière, pu accompagner des femmes Y justamente durante mi carrera he podido acompañar qui mujeres avaient subi de la violence, alors pas tellement obstétricale, mais conjugale, familiale, sexuelle. que habían sufrido violencia, no necesariamente obstétrica, pero sí familiar, sexual y de otros tipos. Et dans les hôpitaux, on n'a pas l'habitude d'accueillir ces femmes. Y en los hospitales no se soigner. tiene por costumbre recibir a estas mujeres y atenderlas adecuadamente. Donc, moi, j'ai voulu créer un endroit, c'est la maison, pour que les femmes puissent venir en consultation. Entonces yo quise crear un espacio, que es la Casa de las Mujeres, para que ellas pudieran venir a consulta. Et dans cette maison, on a plusieurs parcours. Y en esa casa hay varios recorridos. Alors, on a un parcours santé sexuelle. Está el recorrido de salud sexual, por ejemplo. En France, il y a le planning familial et qui offre aux femmes et aux jeunes tous les services de santé sexuelle. En Francia tenemos un servicio de planificación familiar que ofrece a las mujeres y a los jóvenes todos los servicios de atención sexual, a la salud sexual. Avortement, contraception d'urgence, dépistage des maladies. Aborto, anticoncepción de urgencia, identificación de enfermedades. Et ce qui est intéressant, par exemple, pour les mineurs, c'est gratuit et leurs parents ne savent pas. Y algo interesante para las menores, por ejemplo, es que es gratis y los padres no se enteran. En France, on ne peut pas opérer un enfant, sauf si c'est une urgence très grave. La seule chose qu'on peut faire sans l'avis des parents, c'est l'avortement. En Francia no se puede operar un niño, salvo que sea una urgencia absoluta, sin la autorización de los padres. Pero el único caso en que sí se puede intervenir sin la autorización de los padres es el aborto. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va dans les lycées et les collèges pour parler santé sexuelle, respect, consentement et violence dans le couple. Y también vamos a las secundarias, a las prepas, a hablar de salud sexual, respeto, consentimiento, relaciones de pareja. Et on a écrit un livre qui s'appelle Le sexe et l'amour dans la vraie vie. Y escribimos un libro que se llama El sexo y el amor en la vida real. Qui a été traduit en espagnol, et je remercie l'ambassade de France. Que fue traducido ya al español. Justement pour cette éducation, parce que
la violence, elle vient du manque de connaissances et du manque d'éducation. Y fue traducido este libro gracias a la Embajada de Francia, a quien agradezco, y justamente es un libro para educar porque la violencia viene de la falta de información, de la falta de educación. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que les avortements, un avortement sur 3, est demandé parce que les femmes subissent de la violence dans leur couple. Y hay que saber también que, por ejemplo, 1 de cada 3 abortos lo solicitan las mujeres porque son víctimas de violencia en su pareja. Et les autres choses qu'on fait à la Maison des Femmes, c'est qu'on s'occupe des mutilations sexuelles, je ne sais pas si vous connaissez. Y otra cosa que hacemos en la Casa de las Mujeres es que nos ocupamos de mutilaciones sexuales. No sé si ustedes conocen este tema. Avec médecins, psychologues, sexologues et chirurgiens. Moi, je suis chirurgien, on les opère. Entre médicos, psicólogos, sexólogos y cirujanos como yo, operamos a las chicas. Et on a un 3e parcours, c'est pour toutes les femmes qui ont subi de la violence dans leur enfance, avec leur conjoint. Alors, on n'est pas obligé d'être marié. Et ça peut être des couples de femmes ou des couples hétérosexuels. Y el tercer recorrido tiene que ver con las mujeres que sufrieron violencia durante su infancia y los atendemos con su pareja. Pueden ser incluso parejas de mujeres o parejas hombre-mujer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, en France, il y a un gros travail sur l'inceste. Et on sait aujourd'hui, dans une classe de 30 enfants, il y a 2 ou 3 enfants qui ont subi l'inceste. Et il y a une nouvelle politique très forte en France pour protéger les enfants des violences sexuelles. Y algo que hay que saber es que en Francia en este momento el incesto es un problema muy grave. En un aula donde hay 30 niños se sabe que por lo menos 2 o 3 han sufrido incesto y es un problema que realmente tenemos que atender. Et la dernière chose, c'est qu'on accueille en urgence des femmes qui ont subi un viol pour leur faire un examen et des prélèvements et pour appeler la police pour qu'elles viennent prendre la plainte si la femme veut. Y por último, también atendemos a las mujeres que han sufrido una violación para poderles hacer un examen, hacer exámenes de laboratorio y acompañarlas en la denuncia si es que deciden denunciar. Muchas gracias. Y para ir cerrando esta mesa, no podíamos dejar de lado una parte fundamental que tiene que ver con lo legal. Güero Nazar, ¿cómo estás? Yo quería preguntarte por qué es imperativo pensar el derecho penal con perspectiva de género. Muchas gracias. Quiero mandar un mensaje corto y claro. La perspectiva de género es necesaria en todo el sistema legal. Estamos cansados como sociedad, estamos lastimados como sociedad. La violencia de género está en todos lados, en los médicos, en el sistema de justicia, en la vida diaria. Vivir en México y ser hombre es un privilegio. Y estoy personalmente hasta la madre de esta situación. Ya, antes era la prima de una amiga. Hoy mi esposa, mi hermana, estas valientes sobrevivientes, ni siquiera en el derecho mínimo, como la salud, se les puede dar el respeto que ustedes merecen. Eso simplemente no lo puedo permitir, no lo quiero permitir, y todos los días que me levanto y le doy un beso a mis hijas en la mañana, prometo que voy a hacer todo para lograr una equidad real en la justicia. Por último, quiero agradecerles a todas las mujeres porque ustedes, por ustedes, se han hecho los pequeños cambios que se vienen haciendo. Son ustedes las protagonistas. Sigan en la lucha y aquí habemos aliados que queremos lograr una equidad real. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos queda únicamente un minuto y yo a manera de que quisiera concluir rápidamente, y es que al no tener una ley que reconozca la violencia gineco-obstétrica, y que creo que es como los grandes obstáculos a los que se han enfrentado, a manera de conclusión, ¿qué sí podríamos hacer o qué necesitaríamos hacer a nivel comunidad para acercarnos un poco, aunque sea? A ver, al igual que la violencia de género no existe una ley, esto sirve de precedente. Necesitamos una ley, necesitamos un castigo. Es increíble que estemos en 2024 subidos en un foro suplicando derechos mínimos de la mujer.
No voy a permitir, como abogado penalista que me toca, una violación más y mucho menos no encontrar herramientas como las leyes para ayudarlas. Mi objetivo es su justicia y mis herramientas son las leyes. Lo que no exista se hará para lograr un México mejor para ustedes y sobre todo para el futuro. Muchas gracias. ¿Ustedes agregarán algo? Yo solo creo que es importante cambiar el paradigma de nosotras como mujeres y también en las médicas y médicos que ejercen la práctica. Está muy arraigada esta violencia, está muy normalizada y todos la seguimos viviendo y perpetuando como pacientes, como médicos, y esto tiene que parar. Yo creo que es fundamental la confianza en uno mismo, o sea, tenemos que no desconfiar de lo que sentimos. Cuando algo simplemente no nos late es por ahí. Entonces, muchas veces uno sale y dice, no, es que a lo mejor yo hice algo mal, a lo mejor estoy exagerando. No, o sea, confíen en ustedes mismas, eso es vital y no se queden calladas. Muchas gracias. Rada, ¿algo que quieras sumar? Je souhaite que, en France comme au Mexique, toutes les violences, et notamment les violences sexuelles, soient dépistées, que les femmes puissent parler, qu'on puisse s'occuper d'elles et que les agresseurs soient punis, parce que nous avons le même problème en France. Il y a 94 000 viols chaque année et à peine 10% de plaintes. Pues deseo que tanto en Francia como en México las violencias de todo tipo, incluidas las violencias sexuales, puedan ser identificadas, puedan ser denunciadas, porque tanto en México como en Francia las mujeres necesitan ser atendidas, las mujeres necesitan ser escuchadas. En Francia tenemos 94,000 violaciones anuales y solo 10% de estas son atendidas por la justicia. Pues muchas gracias y muchas gracias también a ustedes por ser parte de esta conversación. Ya saben que pueden continuar en redes sociales y acercarse en corto si hay alguna pregunta específica. Muchas gracias.